Si no sabes qué buscar a la hora de comprar un portátil, una elección equivocada puede hacer que te arrepientas y que pagues dinero extra de tu bolsillo. Te has levantado por la mañana y has ido a la tienda de informática a comprar un portátil nuevo. Cuando entró en la tienda, un dependiente le saludó y le preguntó en qué podía ayudarle. Le dijiste que buscabas un portátil potente para trabajar o jugar. El empleado te sugirió un modelo. Empezaste a examinar el aparato, viste la palabra MX en la tarjeta de vídeo. Luego echaste un vistazo al procesador. Cuando te diste cuenta de que ponía i7, dijiste, vale, este es el portátil que quiero. Como este aparato te impresionó tanto, lo compraste sin siquiera investigar el precio. Fuiste a casa e instalaste tus juegos y programas, pero no obtuviste el rendimiento que esperabas. Los valores de FPS en los juegos eran muy bajos y el renderizado tardaba mucho. Aún así, crees que has comprado el mejor portátil para tu presupuesto. Pero, de hecho, tomaste una decisión sin saber cómo de potente es el modelo de procesador, qué nivel tiene la tarjeta gráfica o cuántos gigabytes de memoria se necesitan. Por lo tanto, compró un modelo débil que no satisface sus necesidades. Al cabo de un tiempo, este portátil empezará a ser insuficiente para ti. Además, como no has investigado los precios en Internet, has comprado el mismo portátil más caro que en el mercado. Necesitas tener al menos conocimientos básicos sobre los componentes como el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria RAM de los portátiles. En este vídeo explicaré estos componentes lo mejor que pueda, pero primero vamos a ponernos de acuerdo en algunos puntos. Si tienes un presupuesto determinado y estás pensando en comprar un ordenador con ese presupuesto, los ordenadores de sobremesa normalmente te darán mejores prestaciones que los portátiles por el mismo precio. Esto se debe a que las piezas de los portátiles y el trabajo de ingeniería que las ensambla son más costosos. Por lo tanto, el coste total de los portátiles aumenta en comparación con los ordenadores de sobremesa. Así que si no viajas mucho y no necesitas llevar el dispositivo contigo, adquirir un ordenador de sobremesa suele ser más ventajoso que comprar un portátil. Hay que elegir una de las finalidades de uso. Hay que aclarar para qué se va a utilizar el portátil. Tenemos ante nosotros varias opciones. Primera opción: si el portátil se utilizará para juegos, su prioridad debe ser la tarjeta de vídeo. Por supuesto, el procesador también es importante, pero no necesitas un procesador hinchado. En la segunda opción, si el dispositivo se utilizará para trabajos más pesados como modelado 3D, edición de vídeo y renderizado, es decir, si estará orientado a los negocios, el componente crítico aquí es el procesador. Pero hoy en día también se necesita una buena tarjeta gráfica para estas tareas. ¿Y eso por qué? Sabemos que obtenemos mayores FPS en función de la potencia de la tarjeta gráfica mientras jugamos. ¿Cuál es el papel de la tarjeta de vídeo en el renderizado? Te lo explico así. Hasta hace unos años, los motores de renderizado utilizaban principalmente los núcleos del procesador. Con el tiempo, los núcleos del procesador empezaron a ser sustituidos por los núcleos de la tarjeta gráfica. Aunque se trata de un nuevo enfoque, especialmente en el campo del renderizado 3D, muchos motores pueden ahora renderizar con la GPU. Y el renderizado con la tarjeta gráfica lleva mucho menos tiempo que con el procesador. Por esta razón, considero la tarjeta gráfica tan importante como el procesador en esta opción. Por cierto, una información crítica para ti. Para este estilo de uso, necesitas preferir a Nvidia en la tarjeta gráfica, porque los núcleos llamados CUDA en las tarjetas Nvidia proporcionan serias ganancias de rendimiento durante el renderizado. Puede que estés un poco confuso hasta ahora. No te preocupes, todo encajará con el tiempo. Permíteme añadir algo más. Dado que el consumo de energía es alto en la primera y la segunda opción, ambos escenarios tienen la desventaja de la corta duración de la batería. Por eso la mayoría de las veces estamos conectados al enchufe en estos dos usos. En la tercera opción hay portátiles con un rendimiento más modesto, pero una larga duración de la batería que se utilizarán más para trabajos de oficina, lejos de los juegos y el renderizado. Dejemos a un lado estos tres escenarios. Volveremos en un momento. En primer lugar, veamos una por una las partes que se encuentran en los portátiles. 1. Procesador. Si has echado un vistazo a los modelos de portátiles, habrás visto expresiones como i5, i7, Ryzen 5 o Ryzen 7 en sus nombres. Estas indican qué procesador se encuentra en el interior del dispositivo. Los procesadores de la serie Ryzen son producidos por AMD, mientras que modelos como i3, i5, i7 e i9 pertenecen a Intel. La nomenclatura en el lado de Intel funciona así: i3, gama básica; i5, gama media; i7 e i9, procesadores de gama alta. Lo mismo ocurre con la serie Ryzen de AMD. Ryzen 3 es de gama básica, Ryzen 5 es de gama media y Ryzen 7 y Ryzen 9 son de gama alta. Hasta aquí todo sencillo, pero es posible que hayas visto algunos números y letras junto a los procesadores. Lo más importante es saber qué significan. Por ejemplo, veamos el procesador de un portátil. Los dígitos cuarto y quinto de la derecha indican de qué generación es el procesador. Entonces te preguntarás, ¿aumenta automáticamente
drásticamente el rendimiento a medida que aumenta la generación? La respuesta, no siempre exactamente, pero los procesadores de nueva generación suelen ser más ventajosos porque contienen las tecnologías de la época en que se lanzan al mercado. Ahora llegamos a un detalle muy crítico. Suele ver letras al final de los nombres de los procesadores: U, I, H, G1, G7. Estas letras son extremadamente importantes a la hora de elegir un portátil. Serie U, fabricados para consumir poca energía. No proporcionan un rendimiento muy alto, pero ofrecen una larga duración de la batería. Así que si ves la letra U en el procesador, ese portátil está más orientado al ahorro de energía. Serie I, más allá de la serie U, tiene un consumo de energía ultra bajo. Es decir, consume aún menos energía, pero puede verse limitado para cumplir las expectativas de rendimiento. Las letras G1 y G7 indican el nivel de la tarjeta de vídeo interna de los portátiles. Así, si al final del procesador aparece G7, esto indica que tiene una tarjeta gráfica interna más potente que la G1. Por supuesto, no debemos olvidar esto aquí. Este tipo de procesadores no son muy potentes, por lo que no debes esperar un alto rendimiento. Si tu objetivo es jugar, modelar o renderizar en 3D, entonces deberías decantarte por los procesadores de la serie H. Al tratarse de procesadores orientados al rendimiento, son la elección adecuada para este tipo de trabajos. Entonces, ¿cómo podemos comparar el rendimiento de renderizado de los procesadores de los portátiles? Para ello, ve a Google y busca Laptop Reviewer Cinebench R23. Luego entras en el sitio laptopreviewer.com. Cuando bajes un poco, encuentras la sección donde puedes ver los rankings de procesadores. Aquí los procesadores están ordenados de arriba a abajo según su rendimiento. Para dar un ejemplo más claro, un portátil con 12900HK da más rendimiento que otro portátil con 6800H. Aquí puedes aprovechar esta lista a la hora de elegir un portátil adecuado a tu presupuesto. Pensemos juntos en el proceso. Por ejemplo, he elegido el procesador 12900H de la lista. He buscado portátil 12900H en Google y me he encontrado con dispositivos con este procesador. Lo examiné, pero se salía de mi presupuesto. Así que volví a la lista, elegí un procesador ligeramente inferior y realicé la misma búsqueda. Esta vez, los portátiles se ajustaban más a mi presupuesto. Así, llegué al mejor procesador de renderizado que podía comprar en mi rango de precios. Digamos que elegí el procesador 12700H, pero me encontré con dos modelos diferentes de portátiles con el mismo procesador. Aquí es donde entra en juego la tarjeta de vídeo. 2. Tarjeta de vídeo. En primer lugar, debes saber que hay dos grandes empresas que producen tarjetas de vídeo: Nvidia y AMD. Si el nombre de la tarjeta de vídeo dice RTX, GTX o Quadro, esta tarjeta pertenece a NVIDIA. Si el nombre dice RX, entonces esta tarjeta es fabricada por AMD. La serie RTX de Nvidia destaca especialmente por tecnologías como el trazado de rayos y DLSS. El trazado de rayos es una tecnología que calcula los reflejos en las imágenes y crea escenas más realistas. Si este tipo de visualidad es importante para ti y dices, no puedo jugar a juegos sin trazado de rayos, tienes que elegir la serie RTX de Nvidia, porque en las tarjetas gráficas AMD, esta tecnología o funciona de forma muy ineficiente o casi nunca está disponible. Nvidia también es más ventajosa en el lado del renderizado, porque gracias a los núcleos CUDA que acabo de mencionar, el rendimiento de renderizado aumenta considerablemente. Así que, si te interesa el renderizado, las tarjetas Nvidia serán tu mejor elección. Entonces, ¿cómo comparamos las tarjetas de vídeo? En otras palabras, ¿cómo podemos entender qué modelo es más potente que el otro? Hay una lógica muy sencilla. Cuanto mayor es el número en la misma serie, mayor es el rendimiento. La 3080 es más potente que la 3070. 3070 es más potente que 3060. 3060 es más potente que 3060-3050. En resumen, cuanto mayor es el número en la misma serie, mayor es el rendimiento de la tarjeta de vídeo. Fui a Google y escribí Laptop GPU Benchmark List en el cuadro de búsqueda. Después de entrar en el sitio laptopmedia.com, cuando me desplacé un poco hacia abajo, encontré la lista donde se ordenan las tarjetas de vídeo. En esta lista, las tarjetas se ordenan de arriba a abajo según su rendimiento. Verás una W junto a las tarjetas gráficas. Esto indica el bataje máximo que puede producir la tarjeta de vídeo. Al comparar dos tarjetas gráficas del mismo modelo, la de mayor potencia suele tener más rendimiento, pero también consume más energía. En otras palabras, a la hora de elegir una tarjeta de vídeo, no solo hay que tener en cuenta el modelo, sino también el valor de bataje. Puedes encontrar esta información en las especificaciones técnicas del portátil.
Ahora volvamos a la parte del ordenador de negocios. Si recuerdas, estábamos atrapados entre dos modelos. Ahora veamos el portátil para juegos. Como he dicho antes, nuestra prioridad a la hora de comprar un portátil para juegos no es el procesador, sino la tarjeta de vídeo. Así que vuelvo a la lista de tarjetas de vídeo e intento elegir un modelo de los primeros puestos en la medida de lo posible. Por ejemplo, encontré un portátil con una tarjeta de vídeo RTX 3070 y eché un vistazo a los precios. Cuando encuentro un modelo que se ajusta a mi presupuesto, lo añado a la categoría de juegos. También merece la pena mencionarlo en este punto. Puedes jugar en el portátil que elijas para renderizar. También puedes renderizar en el portátil que elijas para jugar. Así que no hay ninguna regla del tipo no puedes renderizar con un portátil para juegos. Aquí entra en juego tu prioridad. Si el juego es más importante para ti, la tarjeta gráfica pasa a primer plano. Si vas a utilizarlo para trabajar y renderizar, priorizas el procesador. Bueno, hasta aquí lo hemos entendido todo, pero puede que tengas esta pregunta en mente. ¿No son importantes otras partes como la RAM, el SSD o la pantalla? Por supuesto que es importante. Sin embargo, como las opciones son más limitadas en estos componentes y más fáciles de decidir, vamos a resumirlas rápidamente. 3 RAM. Tienes que saber esto. Hoy en día, los juegos y la mayoría de los programas profesionales requieren al menos 16 GB de RAM. Se puede decir que incluso 16 GB serán insuficientes dentro de unos años, especialmente en procesos con gran consumo de memoria, como el renderizado. 16 GB no suelen ser suficientes, pero para los usuarios de nivel básico, 16 GB de RAM es suficiente por ahora. 4. SSD. Mi recomendación es comprar un portátil con al menos 512 GB SSD, porque hoy en día el tamaño tanto de los juegos como de los programas ha aumentado considerablemente. Un espacio de almacenamiento inferior a 512 GB puede ponerte en una situación difícil en poco tiempo. Al cabo de un tiempo, inevitablemente tendrás que borrar archivos para liberar espacio. 5. Pantalla. Si vas a comprar tu portátil para jugar, una pantalla con alta frecuencia de refresco es una gran ventaja para ti. Especialmente en juegos competitivos, las altas frecuencias de refresco como 144 Hz ofrecen una imagen mucho más fluida y mejoran notablemente el rendimiento del juego. Por lo tanto, te recomiendo que prefieras al menos una pantalla de 144 Hz en un dispositivo orientado a los juegos. Pero si jugar no es tu prioridad, pero tu trabajo requiere precisión cromática. Por ejemplo, si haces diseño gráfico, edición de vídeo o trabajos visuales, entonces necesitas una pantalla con alta precisión cromática. Esta precisión se mide con estándares como NTSC y sRGB. Puedes ver los valores porcentuales de estos estándares en las especificaciones del portátil. Por ejemplo, NTSC 72% significa que la pantalla puede mostrar el 72% de la gama de colores NTSC. Cuanto mayor sea el porcentaje, más precisos y reales serán los colores. Por supuesto, puede resultar difícil encontrar todas estas características al mismo tiempo. En tal caso, puedes superar esta deficiencia con un monitor de referencia externo, si tu presupuesto te lo permite. Pasemos ahora a la tercera opción. Es decir, los portátiles orientados a la oficina. En este tipo de portátiles, las marcas tienen sus propias series especiales. Por ejemplo, MSI Serie Summit, Serie MateBook de Huawei, Serie ThinkPad de Lenovo, Serie Asus ZenBook. Usted puede examinar los modelos de esta serie y decidir de acuerdo a sus necesidades. Pero aquí me gustaría añadir una alternativa adicional a las opciones de negocios y renderizado. Si recuerdas, he mencionado que el consumo de energía es alto en las dos primeras opciones y que es necesario estar conectado a la toma de corriente todo el tiempo. Bueno, ¿y si quiero hacer mi trabajo de renderizado sin estar conectado a la toma de corriente? O estoy de viaje, no estoy interesado en jugar, pero quiero un alto rendimiento. Aquí es donde la serie MacBook de Apple entra en juego. En los portátiles basados en Windows suele darse una situación parecida. Si desenchufas el dispositivo, el procesador y la tarjeta gráfica entran automáticamente en modo de ahorro de energía. Esto conlleva una disminución del rendimiento. En otras palabras, el enchufe es obligatorio para obtener toda la potencia. Sin embargo, la situación es muy diferente en los modelos MacBook de nueva generación de Apple, con procesadores M1 y M2. Ambos son muy potentes y pueden mantener este rendimiento durante mucho tiempo sin estar conectados al zócalo. Por lo tanto, si viajas mucho, si no tienes como prioridad los juegos y si quieres un alto rendimiento con una larga duración de la batería, sin duda deberías considerar los modelos MacBook. También me gustaría añadir lo siguiente. Si te interesa la producción musical, por ejemplo, si utilizas programas como FL Studio o Logic Pro X, no necesitas una tarjeta gráfica potente.
Lo que te importa es el rendimiento del procesador. En este punto, los MacBook con procesadores M1 y M2 son una de las mejores alternativas. Y ahora estamos llegando poco a poco al final del vídeo. Gracias por verlo. Si tenéis sugerencias o preguntas sobre este tema, podéis concretar en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos. Cuídate, adiós.